Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Renato Olmos, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Renato Olmos, periodista del Diario Financiero, haciendo su debut en DF en Infinita este día jueves en Lo que faltaba. ¿Cómo estás, Renato? Buenas tardes. Yo muy bien, Hola, ¿ustedes? Renato. Muy bien, felices de tenerte. Bien. Era de los que faltaba, en lo que faltaba. Efectivamente, Eso. era de lo que faltaba. Deberíamos tener como un álbum. Sí, Como las las laminitas que laminitas. vamos coleccionando. Hoy día me gané el Renato. Del Diario Financiero. Eso. Siempre conversamos con el director del DF, José Tomás Santamaría, y yo cada vez que envía alguno de sus retoños, Sí. porque así les digo, sus retoños, yo les digo, oye, fuera del SEO, utilizo otra palabra, pero le digo, fuera del SEO, siéntete orgulloso de equipo, porque tremendo equipo el del Diario Financiero. Siempre Así nos es. mandan no solo buenos temas, sino que además grandes contadores de historias. Y la historia de hoy es buena, porque Así es. se lo contaba a Paola al comienzo del programa, tanto país que ya está en un tema de que la inteligencia artificial está más allá de la discusión de mesa o incluso solo tecnológica, sino que ha pasado al plano legislativo. Y en Chile no habíamos sabido de un proyecto de tan alto perfil que buscara meterse en ese mundo hasta esta semana, por lo presentado por el gobierno. De todas formas, y bueno, es la nota que llamamos hoy día, que destacamos en Diario Financiero acerca del proyecto de ley que acaba de ingresar el gobierno este miércoles, que regula los sistemas de inteligencia artificial en el país. Pero les quiero contar un poco la antesala de esto, cómo parte esto, porque este proyecto no nace de la noche a la mañana, sino que hay mucho trabajo detrás. Y como tú bien lo decías, Matías, está pasando harta cosa en el mundo. Y precisamente el gobierno puso ojo en lo que está pasando afuera. Y para elaborar este proyecto, por ejemplo, se tomó en consideración, bien digo, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea, que hace muy poquito aprobó su proyecto de inteligencia artificial, el que está basado en usos y los riesgos de uso de estos sistemas. Algo que se basa en la propuesta del gobierno. Además, por ejemplo, los lineamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que va más por el lado de la autorregulación. También el gobierno rescata eso, así como lo que ha ido sugiriendo la OCDE y la UNESCO también en esta materia. Pero en Chile no estamos tan ajenos a esto, fíjense, porque el año pasado, en abril del 2023, en la Cámara de Diputados, el diputado Tomás Lagomarsino ingresó un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Mira. Sí, sin embargo, fue bien resistido por los expertos que acudieron a las comisiones a evaluar, digamos, ya a entregar su opinión, porque decían estos expertos que de alguna manera este proyecto, que igual se inspiraba en lo hecho de la Unión Europea, de alguna manera frenaba un poco la innovación, porque creaba... Se pasaba un tejo, al fin y al cabo. Creaba Sabes que en paréntesis nomás, pero con el respeto que me merece, le pasa un poquito a veces eso al diputado Lagomarsino, que tiene buenas ideas. Cuando las lleva a proyecto es un poquito complicado. Lo digo porque, entre otras cosas, insisto, fue un hombre súper importante para destrabar la ley Corta Guisapre. Pero también muy resistido en mucha de la forma en cómo las planteó. Le entiende como ya, va bien el camino ahí, pero la forma en la que está planteada no está tan bien. Coaching comunicacional. Le faltó ahí también el tema de la inteligencia artificial, pero es un camino, ¿no? Sí, pero se toma como antecedente también. Claro. Se toma como antecedente. ¿Ibas a decir algo, Renato, que ese proyecto fue como que creaba un organismo? Sí, creaba la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Era un órgano básicamente que los expertos criticaron porque de alguna manera toda empresa que quisiera desarrollar o implementar un sistema de IA acá en Chile tenía que pasar, como voy a hablarlo muy burdamente, pero exactamente, tenía como que casi que pedir permiso y ponía mucho freno en la innovación y todo eso. Sí. Pero se tomó como antecedente porque igual entregaba algunos puntos que obviamente vio la Unión Europea. Y también el Senado hizo lo propio porque hace poco estuvo haciendo mesas de trabajo con más de 100 expertos de muchas industrias para elaborar propuestas en varias mesas de trabajo. Así que también se tomó eso. O sea que insumos no faltan. Insumos no faltan. Y de hecho el gobierno, la idea original del gobierno no era presentar un proyecto propio, sino que querían ingresar indicaciones al proyecto de Lagomarsino, del diputado. Esto fue más o menos septiembre, octubre, cuando el gobierno quería hacer eso. Sin embargo, nosotros entrevistamos a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, que está liderando obviamente este esfuerzo del gobierno, y ella nos dijo hace poco en una entrevista cuando anunció que iba a ingresar al proyecto que finalmente el gobierno, debido a la importancia que tiene la IA alrededor del mundo y su importancia geopolítica, dijeron no, para nosotros es importante crear nuestro propio proyecto. Así ¿Y lo que van a ingresar entonces desde el Ejecutivo?
Ya se ingresó este miércoles, ingresó a través de la Cámara de Diputados y va a ingresar a la Comisión de Futuro de esa... Pero con mensaje presidencial. Con mensaje presidencial, sí. Y no confirma... no como una moción desde la propia Cámara. Como mensaje presidencial, exacto. Bueno, y ese proyecto, con todos estos antecedentes que les digo, se traduce en esta propuesta del gobierno, que son 31 artículos con un enfoque basado en riesgos, muy similar a lo que hace la Unión Europea. Así que les propongo que pasemos a rebasar las claves, como lo hicimos hoy día en DF, buenísimo, para intentar explicar un poco, porque esto es bien técnico. Así que a concentrarse. Vamos a ver. Primero, lo más importante, partamos por el principio. ¿A quién va a regular este proyecto de ley? El gobierno define en su propuesta a varios actores. Primero, los implementadores, que básicamente son el usuario que pone a disposición del público este sistema de inteligencia artificial. También está el proveedor, quien es quien lo desarrolla y eventualmente quien lo va a comercializar. Y también pone al importador, que es quien trae este sistema y lo pone a disposición como un producto o servicio. Y por último está el distribuidor, que distribuye el producto, este sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft, en este caso, una empresa gigante tecnológica, podría actuar, según lo que dice en este proyecto, como un implementador y desarrollador a la vez, por ejemplo. Claro. Y muchas tecnológicas en estricto rigor pueden funcionar bajo esa lógica. Sí. Para poner un ejemplo, porque claro, va a haber casos que se van a cubrir más de una categoría, ¿no? Así es. Y bueno, el núcleo de este proyecto, como les dije, está muy basado en lo hecho por la Unión Europea, lo que se evidencia en el núcleo principal, que es la clasificación de sistemas de inteligencia artificial de acuerdo a su nivel de riesgo. Entonces, el gobierno propone 4 niveles, 4 categorías. Como del más riesgoso al menos riesgoso. Exactamente. Pone 4 categorías, que la primera es inaceptable, de riesgo inaceptable, de alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente. Para cada categoría establece reglas, ciertas obligaciones, gestión de riesgo. La primera categoría, la inaceptable, quedan prohibidos de por sí. No pueden... Su nombre lo indica, ¿no es cierto? No se aceptan. De hecho, me parece bien categórico que una categoría se llame la que no se acepta, claro, la categoría que no... Le ponen la cruz de primera. Básicamente son las que son incompatibles con el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo de esto puede ser el uso de sistemas de inteligencia artificial para crear estos deepfakes, estos videos falsos, que puedan explotar las vulnerabilidades de menores, por ejemplo. Eso suplantar la identidad de las personas, o sea, que, bueno... Lamentablemente vemos muchos software de ese tipo y de fácil acceso. No, y se está masificando. Y hablemos del fake news con eso. Absolutamente, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde va a ser difícil distinguir una imagen real de una generada por inteligencia artificial. De hecho, ya está pasando. Pero cuando más eso venga acompañado de audio, te lo encargo. Así es. Ya, esas son las entonces... Inaceptable, riesgo limitado y sin riesgo aparente. Sin riesgo aparente. Evidente, claro. Las de alto riesgo son aquellos sistemas o componentes que pueden afectar la salud y la seguridad de las personas, sus derechos fundamentales, los derechos de los consumidores o el medio ambiente. O sea, una especie de luz amarilla, naranjosa. Claro. Y ahí, mira, por ejemplo, pueden ser sistemas de inteligencia artificial que sirvan para la contratación o selección de personas. En particular para analizar y filtrar solicitudes de empleo y evaluar candidatos. Claro, donde hay que estar mirando el algoritmo, en el fondo, cómo está construido el algoritmo. Porque puede tener muchos sesgos. Sí, pues. Y ha pasado en inteligencia artificial sesgos racistas, de género, o sea, en distintas partes del mundo, ¿no? Dependiendo es el ejemplo típico filtro de contratación. Pues uno de los ejemplos típicos es ese, los sesgos que vienen incorporados dentro del algoritmo y que por lo tanto no sacas nada con seguir o mejorar, o si el algoritmo mismo, o sea, el núcleo del proceso está con ese sesgado. Así es. Y Paola y Matías, también está el riesgo limitado, como les estaba contando, que es la tercera categoría, que establece, aquí ya como baja el riesgo, no hay tantas obligaciones, sino que establece algunas reglas de transparencia, como por ejemplo que el usuario sepa que está hablando con un chatbot, por ejemplo. ¿Cachai? Como que no esté hablando con una persona, por ejemplo. Una luz verde, o sea, una luz amarilla clarita. Tenue, claro. Claro. Y bueno, están después los sin riesgo evidente, que ahí ya son más medidas de todas maneras. Bueno. ¿Y cómo ahí está la calificación, pero cómo... Ya voy a llegar a eso. ¿Cómo se van a clasificar? Voy a llegar a eso. Es adelantada su época la Paola, sí. Pero voy a llegar a eso, porque es una preocupación. Sí, obvio. De todas maneras. Pero mira, otro tema, antes de llegar a eso, que se ha puesto de harto, digamos, la discusión en el mundo, es si estas reglas, estas regulaciones frenan o no la innovación. Porque los sistemas de inteligencia artificial salen toda la semana, entonces uno diría, pucha, ¿para qué vamos a frenar tanto para que no tengamos nueva innovación? Porque la inteligencia artificial nos puede servir para muchas buenas cosas. Entonces, este proyecto... Y perdón, Renato, quizás lo peor es que el mismo desarrollo que puede servir para cosas muy buenas, puede ser mal usado para cosas que son malas y que caen dentro de lo inaceptable. Entonces, ¿cómo...? Bienvenida a todas las innovaciones en la historia de la humanidad. Bueno, exactamente. Desde el fuego en adelante, o sea. Claro, entonces, ¿cómo hacerlo para sigan inventando cosas entretenidas, pero...
Y por eso el gobierno no quiere regular la tecnología per se, sino el uso que se le da a esa tecnología. Ya, eso es inteligente. Eso es inteligente. Bueno, y el espíritu de este proyecto, y lo dijo en la entrevista la ministra Echeverry cuando hablamos con ella hace un par de semanas, es que ellos no quieren frenar la innovación. Y por eso, a diferencia de lo que hacen en la Unión Europea, la propuesta del gobierno no es de carácter preventivo, sino que actúa ex post. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de exigir que las tecnologías pasen por un proceso de certificación o de análisis antes de entrar al mercado, se establece que cada empresa se clasifique su sistema de inteligencia artificial en base al listado de que le hablé recién, de las 4 categorías, y sigue las distintas reglas y obligaciones para cada una. Ya, perfecto. Entonces, el espíritu finalmente es que ahí entra un poquito más lo que ha hecho Norteamérica con el tema de la autorregulación, como el que dice a la empresa, ya, usted clasifícase y aquí están las reglas según su categoría. Sígalas, o si no, van a haber sanciones. Claro, obvio. Bueno, también el proyecto para precisamente fomentar la innovación propone algunos incentivos para empresas de menor tamaño y startups, que son esta empresa de base científico-tecnológica. Por ejemplo, el Estado va a proporcionar una serie de medidas orientadas a este tipo de empresas. En Chile tenemos varias empresas que desarrollan inteligencia artificial. De las más conocidas, no sé, Notco, que ocupa IA para desarrollar estos alimentos en base a planta. Está, no sé, por ejemplo, SerioQ, que es una startup que ocupa un sistema de IA para reducir filas en locales comerciales. Así, y hay muchos ejemplos más. Y para estas empresas, el gobierno propone una iniciativa que se llama espacios de pruebas controladas, espacios controlados de pruebas, o sandbox en inglés. Básicamente es para que cada startup que esté en proceso de desarrollo de su tecnología antes de salir al mercado pueda ir a estos espacios controlados a probar su tecnología. O sea, como un parque, es como una ciudad imaginaria para probar. Y asegurarse que cumpla con la regla. Claro. Por ejemplo, ya en desarrollo. O sea, antes de salir al mercado. Pero en la práctica me refiero. Claro. No está dentro todavía de tu laboratorio, sino que sales a una especie de ciudad controlada. Son espacios controlados que, mira, van a estar a cargo de distintas entidades públicas. Y esto lo va el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que la gobernanza que crea esta ley, va a ir proponiendo, digamos, los lineamientos, y cada, digamos, empresa o startup va a poder acudir. Por ejemplo, no sé, Paola, tú estás desarrollando una startup con tecnología para la salud, por ejemplo. Ya. La tecnológica. Ella, la más tecnológica, vieras tú. ¿Ok? Y dice, ya, yo estoy a punto de salir al mercado, pero quiero asegurarme de que cumplo con las reglas de la ley, pues si no, no me sirve. Entonces yo me acerco, por ejemplo, al espacio controlado o al sandbox que tiene el Instituto de Salud Pública. Y ahí digo, ya, yo quiero probar mi tecnología. Sí, son espacios voluntarios, obviamente. Esto no es obligación, el que pero quiere la ir. verdad que es una re buena idea, es una claro, oportunidad. Es voluntario, pero te dan la mansa oportunidad para después poder decir, o sea, poder quejarte con ganas si es que te sancionan, porque es como, oye, yo lo probé y funcionó, sí, y me dijeron que estaba todo bien. Me aprobaron, claro. Porque claro, después argumentarlo va a ser más difícil, ¿no? Sí. Bueno, y hay otros casos, no sé, pues, por ejemplo, si hay una tecnología que quiere hacer temas de libre competencia, puede ir al sandbox de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo. O una startup que esté desarrollando temas, por ejemplo, para consumidores, va al del CERNAC, y así sucesivamente. Esa es la idea. Me gusta el concepto de sandbox porque, sí, claro, me es como un Kitsania de... Es que, en el fondo, claro, el concepto lo que te evoca es ir a jugar con la cuestión antes de... Pero antes de lanzarla, ¿no? Obvio. Que ahora el tema es que con lo que estáis jugando eventualmente puede tener efectos en la vida de muchas personas, ¿no? Sí. Bueno, y por eso que es mejor usarlo en un espacio reducido, de mentirita y común y, claro, y bonito que en el mundo real. Bueno, es el espíritu para... Esos son el mecanismo con el que el gobierno quiere, digamos, fomentar la innovación, y sobre todo en estas empresas más de carácter tecnológico. Bueno, ¿y quiénes? Ustedes se preguntarán, ¿quién va a fiscalizar? ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a hacer los listados? Bueno, la propuesta del gobierno propone la creación de un consejo asesor de inteligencia artificial que va a ser de carácter permanente y asesor del Ministerio de Ciencia. Ya. Básicamente, entre sus funciones está proponer el listado de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y de riesgo limitado, de los que hablamos al principio. O sea, las primeras 2 categorías. Ajá, para elaborar un reglamento. Y sobre la base de esos criterios establecidos, la ley y va a ser actualizada cada 2 años. Por ejemplo, no sé, porque como avanza tan rápido... Es que yo te iba a decir que quizás 2 años se queda corto. Bueno, va a ser materia de discusión seguramente Claro, porque estos temas 2 años puede ser mucho. No, ahora, igual va a ser interesante, obviamente, no sé si estará definido ya cómo se eligen esos miembros, sí, qué características tienen que cumplir, cuáles van a ser los requisitos para estar dentro de esa comisión. Déjame adivinar, se adelantó No se adelantó, pero una pregunta válida porque, claro, va a estar compuesto por un grupo de ministros, va a estar la ministra de Ciencia, obviamente, y creo que está el ministro de Relaciones Exteriores. Es un grupo de ministros, pero también va a ser muy público-privado. Van a invitar empresas tecnológicas, van a invitar... Silva. Curioso lo de los ministros, fíjate, porque me pongo a pensar inmediatamente en lo que ha pasado con el Comité de Ministros para efectos de lo que pasaba con la permisología medioambiental. Claro. Y cómo en el fondo al final un criterio político
El peligro de cuando haces puros ministros de un gabinete que evidentemente está relacionado a un sector político que ganó las elecciones. Y que no tienen por qué saber necesariamente... Todo, como nosotros. Claro, no, nosotros sabemos de todo. Claro. Absolutamente. Nosotros tres sabemos de todo, pero los ministros no. Y claro, ¿qué puede saber sobre el pajarito Fío Fío el ministro de Economía incluso, ¿no? Claro. Y aquí me pasa que, bueno, hay que ver el proyecto, estamos recién entró hace 2 días, pero encuentro delicado que haya criterios tan políticos. Ahora no van a ser los únicos. No van a ser los únicos, va a haber miembros del sector privado, van a haber empresas tecnológicas. Va a ser academia. Lo más probable. No sé, no me acuerdo si está bien estipulado el número, pero van a ser varias personas que van a tener que hacer esta tarea que de por sí se ve importante. Sí, muy súper importante. Y cómo además lograr amalgamar el que sea eficiente y que sea dinámico, porque este tipo de cosas si no van avanzando mucho más rápido, pero por otro lado también tiene que ser cuidadoso y cumplir con los resguardos, entonces es un equilibrio complicado. Bueno, entonces ellos van a ser los encargados, este consejo asesor de proponer este listado que como dijimos se va a ir renovando y actualizando cada 2 años, y serán las mismas empresas las que deberán de alguna manera autoclasificarse en base a la lista propuesta por este consejo, siguiendo ahí mucho la experiencia de lo que propone no regulación, pero los lineamientos de Estados Unidos, que es muy de autorregulación. Claro. Pues bien, ¿y qué más? Hay otra, no la crea de por sí, pero hay otra entidad que va a estar a cargo de la fiscalización de esta ley, que va a ser la Agencia de Protección de Datos Personales, que no existe todavía, porque hay un proyecto de ley en el Congreso que está en comisión mixta, está a punto de salir, que es la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Estaba a punto de salir, en el verano estaba a punto de salir y todavía estamos en mayo. Está en comisión mixta. Yo sé. Se supone. Entonces va a ser esta agencia la que va a estar a cargo de la fiscalización y el cumplimiento de esta ley, de resolver reclamos de personas afectadas y determinar las sanciones correspondientes que establece la ley. Los proveedores e implementadores, de los que hablamos al principio, van a tener que reportar los incidentes graves, por ejemplo, vinculado a un sistema de inteligencia artificial a esta agencia, y esta va a tener que informar al operador para que tome las medidas correspondientes y todo en plazo, no sé, 72 horas, por ejemplo. Ahora bien, y ya para ir terminando, este proyecto de ley obviamente no propone solamente estas medidas, sino que también sanciones a infracciones, obviamente. Ahí es la parte en donde el resto después no puede alegar cuando irrumpan, ¿no? Sí, y el gobierno propone 3 tipos de infracciones: las gravísimas, graves y leves. La gravísima ahí puede ser la puesta en marcha de un sistema de riesgo inaceptable, que ya sería lo peor que puede hacer. Y las sanciones van desde las 5.000 UTM hasta las 20.000 UTM, que son alrededor de 1.300 millones de pesos. Así que esa es la sanción. $1.500 más o menos. No, 1 millón. Un poquito menos, yo creo, sí. Yo me quedé con el dólar. Hay que actualizar el tipo de cambio. Sí. Sí. Pero esas son un poco las claves de este proyecto de ley que, como les dije al principio, ingresó esta semana al Congreso, el miércoles. Ya la próxima semana debería quizás partir a su tramitación en la Comisión de Futuro de la Cámara, y sin duda va a ser un tema que vamos a estar en Diario Financiero bien atentos, siguiendo la opinión de expertos y todo eso, para ver cómo decanta este proyecto y en vista de los nuevos avances de inteligencia artificial. Y para venir a contarnos a nosotros. Sí, por supuesto, si me invitan. Cada paso adelante. Renato Olmos, periodista del Diario Financiero, de regreso aquí en DF en Infinita. Oye, gran primer debut, bienvenido cuando quiera, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien, Renato, gracias por habernos acompañado. Chao. Faltan 8 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita con Renato Olmos, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.